Hoy es el viernes 21 de diciembre del año 2018 y el día de hoy vamos a hablar sobre los despidos masivos que están ocurriendo en México. Como todos ustedes saben, México tiene nuevo gobierno desde hace unas cuantas semanas. Sin embargo, en los últimos días está ocurriendo un fenómeno social que no se puede ignorar y que no podemos pasar por alto. Me refiero, por supuesto, al tema de los despidos masivos. Para poder ser justo, tengo que decir que este fenómeno se inició hace unos cuantos meses y tiene distintas causas que tenemos que abordar. El sitio web de la revista Forbes titulaba en septiembre pasado: BBV a Bancomer pondrá en marcha un despido de casi 1.500 empleados. También la misma revista Forbes titulaba el pasado 17 de octubre: Citibanamex también alista despidos, recortaría 2.000 empleos. El avance tecnológico va a afectar a todos los países del mundo entero, incluyendo México. De hecho, se estima que América Latina y China serán dos de las regiones que más van a sufrir la pérdida de empleos. Y uno de los sectores donde van a ocurrir primero esos despidos será el bancario. Si alguien de España ve este video, sabrá que en ese país en específico, el cierre de sucursales bancarias es un fenómeno que existe desde hace ya bastante tiempo. El sitio web bolsamanía.com titula: 9 de cada 10 oficinas bancarias en España están condenadas a desaparecer. De acuerdo a un análisis de JP Morgan, se espera que el 90% de las oficinas bancarias en España desaparezcan a largo plazo. El sitio web Expansión MX titula: la banca enfrenta un destino inevitable, los despidos. Nos guste o no, el futuro de la banca se encuentra en línea o en las aplicaciones. De hecho, ya existen bancos 100% online, es decir, bancos sin sucursales. Entonces, primera aclaración: los despidos que ocurren en el sector bancario no tienen nada que ver con la llegada del nuevo gobierno. Estos despidos vienen a formar parte de una tendencia global que, nos guste o no, es inevitable. Otro sector donde están ocurriendo despidos en México es en el que tiene que ver con los medios de comunicación. El sitio web del periódico La Jornada titula: denuncian en redes sociales olas de despidos en Grupo Imagen. Diversos medios de comunicación en México están despidiendo personal. Esto también es a consecuencia del cambio tecnológico que está ocurriendo en ese sector. Los medios tradicionales han tenido una pérdida constante de audiencia durante la última década. Y nos guste o no, esto se ha terminado por traducir en pérdida de empleos. Entonces, segunda aclaración: los despidos que ocurren en el sector de medios tampoco tienen que ver de forma directa con la llegada del nuevo gobierno. Más bien, estos despidos forman parte de una tendencia global que, nos guste o no, también es inevitable. Otro sector donde están ocurriendo despidos es en el automotriz. El sitio web del periódico La Vanguardia titulaba en septiembre pasado: Volkswagen y Audi disminuyen su producción en Puebla y despiden a 950 trabajadores. La agencia Reuters titula: Nissan despedirá a 1.000 trabajadores mexicanos por cambios en el mercado. Nissan recortará 1.000 puestos de trabajo en las ciudades de Aguascalientes y Cuernavaca. El sector automotriz ha gozado de buenas ventas durante los últimos años. Sin embargo, ejecutivos de Nissan esperan que durante 2019 ocurra un cambio en esta tendencia. Las ventas de coches dependen de forma directa de las tasas de interés. Entre más suban las tasas de interés, menores ventas de coches habrá. Además, el sector automotriz a nivel global se está reestructurando para hacer frente al cambio tecnológico. Entonces, tercera aclaración: los despidos que ocurren en el sector automotriz mexicano
son consecuencia de una reestructuración que está ocurriendo en la industria automotriz a nivel global. Y también son consecuencia de menores ventas provocadas por el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Finalmente, otro sector donde están ocurriendo despidos es dentro del propio gobierno mexicano. El sitio web de la revista Forbes titula: en el SAT, la austeridad se traduce en despidos masivos en las entidades. En redes sociales circulan videos no confirmados, donde se denuncia cómo el gobierno del presidente López Obrador estaría obligando a los burócratas a firmar su renuncia. Se reporta que estados como Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa estarían siendo afectados por estos despidos masivos. Por supuesto que todos los despidos implican siempre una tragedia familiar y tienen un mayor impacto emocional cuando ocurren en fechas previas a la Navidad. Sin embargo, hay que entender lo que está ocurriendo para saber qué puede ocurrir en el futuro próximo. Desde el año 2008, los gobiernos de todo el mundo sin excepción están quebrados, así como usted lo está escuchando. Desde 2008, la deuda de todos los gobiernos, incluyendo al mexicano, se ha disparado. Eso incluye al sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. El detalle es que la deuda es tan alta que el gobierno de López Obrador ya no tiene margen para endeudarse. Vamos, que muchos creían que López Obrador iba a llegar al poder para endeudar y hacer quebrar al Estado mexicano. La realidad es que López Obrador llegó al poder como consecuencia directa de la quiebra financiera del gobierno de México. Por lo tanto, algún día vamos a tener que admitir que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto actuaron de forma populista cuando permitieron que la deuda pública subiera de forma exponencial. En la última década, los gobiernos han logrado seguir operando gracias a dos factores. El primero de ellos fue que los bancos centrales bajaron sus tasas a niveles nunca antes vistos. La llamada flexibilización cuantitativa fue el segundo factor que permitió que los gobiernos de todo el mundo pudieran continuar operando en la última década. Estas dos condiciones han llegado a su fin en los últimos meses, y hoy los gobiernos de todo el mundo no tienen otra opción que imponer austeridad o, en su defecto, aumentar la deuda pública. El gobierno de López Obrador, de forma responsable, ha optado por imponer la austeridad dentro del aparato burocrático. Entonces, que nos quede claro, estamos enfrentando varios fenómenos que se están combinando al mismo tiempo. El primero de ellos es el cambio tecnológico que eliminará una gran cantidad de empleos, como lo estamos viendo en el sector de medios, automotriz y banca. El segundo de ellos es el cambio en la política monetaria de la Reserva Federal, y esto se está traduciendo en presiones financieras cada vez más fuertes dentro de los propios gobiernos. Es completamente cierto que todos nosotros esperaríamos que el gobierno llegue a nuestro rescate para hacer menos difícil la transición tecnológica que estamos viviendo. El detalle es que nos tocó vivir en una época donde son los gobiernos los que están necesitando ser rescatados. En conclusión, al vivir en una sociedad donde nos terminamos convirtiendo en la actividad que realizamos, siempre serán dolorosos los despidos. Por la cantidad de horas que muchas personas pasan en sus lugares de empleo, el trabajo viene a convertirse en su vida principal. Y por esta razón, enfrentar un despido se vuelve mucho más complicado que enfrentar un divorcio. Quizás el gran reto que va a tener que enfrentar la humanidad durante el siglo XXI es aprender a reinventarse de la forma más creativa posible. Lejos han quedado los tiempos donde tener un empleo garantizaba todo. Lejos también han quedado los tiempos donde el gobierno nos resolvía la vida. Las élites han dejado llegar al poder a López Obrador, a Donald Trump o a Jair Bolsonaro en momentos donde los gobiernos van a enfrentar situaciones nunca antes vistas. Los gobernantes, más que sostener el status quo actual,
van a tener que reinventar las instituciones y al propio gobierno. Por lo tanto, nos guste o no, es acertado el nombre que le ha dado López Obrador a su gobierno. Y quizás hasta dentro de algunos años logremos entender que el nombre de la Cuarta Transformación no fue ninguna casualidad. Por último, no olvidemos que cambiar sería fácil si no implicara reinventarnos. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.